Me da mucho gusto recibirla, doctora. ¿Cómo le puedo decir? ¿Lauri o Ann? Es Lori o Lorian, cualquiera de las dos, pero Lori, Ann no. Lori está muy bien. Lorian. Y déjeme decirle, doctora, que con todo esto, usted ha sido una dura observadora de cómo se ha manejado la pandemia en México, pero también hay muchas cosas que le quiero preguntar en este mundo en el que vivimos actualmente, en el regreso a clases, obviamente, que es lo que nos atañe a todos, este regreso a clases. Usted alguna vez dijo que nunca se debieron suspender las clases por un momento, en algún momento. Pero hay muchas preguntas que le quisiera hacer. ¿Cómo es realmente, para empezar, la situación de la pandemia en México actualmente? Porque se dice Bueno, por unos uh -huh. lados que estamos en un semáforo rojo, pero hay que portarse como naranja, o cuando estamos con naranja hay que portarse como rojo, y uno sale y uno ve a la gente como si esto ya hubiera terminado. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país ante la pandemia? Sí, bueno, esto, primero gracias por la invitación, un súper placer estar en tu programa y poder hablar con todos tus escuchas. Pero la situación ahorita de la pandemia es muy grave, es una situación muy grave. Ahorita la verdad es que el semáforo epidemiológico ya importa poco, lo descompusieron los políticos hace mucho tiempo. Ajá. Finalmente era una idea buena, no como una herramienta de control epidemiológico, pero sí como una herramienta de un termómetro, vamos a decir, un termómetro para podernos decir, bueno, en mi entidad los contagios están más o menos controlados o no, en mi entidad la situación está muy grave, qué sé yo, para que pudiéramos más o menos tener un termómetro de cómo iban las cosas en las diferentes entidades federativas. Pero desde que empezaron a manipular el semáforo y decir, bueno, como queremos que la gente salga a votar, ¿por qué no ponemos al país en verde, no? Como queremos un regreso a clase, ¿por qué no empezamos a hacer de cuenta que no existe el semáforo y una serie de cosas? Y más importante que eso, cuando se decidió que el semáforo iba a ser la herramienta para controlar la pandemia, entonces todo se fue todo empezó a ir de picada mucho peor de lo que ya iba, ¿no? La razón es esta, el semáforo lo único que nos dice es cuándo debemos volvernos a confinar. Es decir, el semáforo no da una solución para detener los contagios, para detener la propagación de la enfermedad. Lo que da simplemente es decir, sigue la enfermedad corriendo, no se hace nada al respecto, y entonces a medida de que se vuelve más grave y más grave y más grave cada vez, entonces se implementan restricciones de movilidad. Las restricciones de movilidad sirven solo temporalmente, es decir, no resuelven el problema. Sirven porque, vamos a decir, si estamos en riesgo inminente de que mueran miles de personas en los próximos días o semanas, pues es importante que todo el mundo se confine porque no hay otra manera de solucionarlo. Pero realmente lo que se necesitaría es tener una estrategia coherente y concertada de control epidemiológico que permitiera llegar a una solución. Entonces el semáforo no sirve. Pero Perdón, sí, perdón. nada más para contestar tu pregunta, la situación actual es muy grave, estamos en el peor repunte que hemos tenido durante toda la pandemia y en este momento quizá algunas entidades ya están llegando al pico de este repunte, pero muchas siguen todavía al alza y apenas las defunciones empiezan a aumentar. Entonces estamos en una situación muy grave, peor que la que tuvimos en diciembre y enero. Uf. Ahora, ¿qué es lo que realmente sirve? Hay muchos mitos, muchas subinformación. ¿Qué es lo que realmente sirve para no transmitir el virus? ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿O qué es lo que realmente funcionaría? Sí, para entender cómo detener la transmisión del virus, lo primero que necesitamos entender es cómo se transmite el virus. Ujú. Al principio de la pandemia se hablaba mucho de lavarse las manos, de desinfectar superficies, porque se tenía la impresión de que el virus se transmitía principalmente por una vía de transmisión que se conoce como fómites, es una vía de transmisión en donde vamos a decir el virus cae sobre superficies, yo toco esas superficies contaminadas, me llevo las manos contaminadas a la cara y entonces me autoinoculo y me contagio, ¿no? Pensábamos que esta era la vía importante de transmisión. Ya desde finales del año pasado entendimos que esta no es la principal vía de transmisión. El virus se respira, el virus viaja en el aire dentro de partículas o gotas respiratorias
que se vuelven aerosoles, que son aerosoles contagiosos que respiramos. Entonces, cuando piensan ustedes en COVID, tienen que saber, COVID se respira. COVID se respira. Entonces, hablamos de lavarnos las manos, del gel antibacterial, sí, pero esta se ha convertido hoy por hoy en una medida realmente secundaria. Otras acciones como los tapetes sanitizantes, los túneles estos que rocían a la gente, y no, esas medidas no sirven en absoluto para detener el contagio contra COVID. COVID viaja en el aire. ¿Y cómo hace esto? Cuando hablamos, respiramos, cantamos, gritamos, etcétera, generamos aerosoles, que son gotículas muy pequeñas, dentro de las cuales viaja el virus. Estas, porque son muy pequeñas, y no estoy hablando de gotas mayores como cuando tose a alguien o cuando alguien estornuda. Esas gotículas de toser y de estornudar son muy grandes, llevan mucho virus, pero caen rápidamente porque pesan. Los aerosoles no es este el caso. Los aerosoles son estas gotas tan finas, que se quedan suspendidas en el aire, claro, se concentran y en espacios que no tienen ventilación, entonces viajan distancias muy largas. Entonces, cuando hablábamos de la distancia sana, ¿no? de guardar distancia, la distancia sirve solo para proteger contra la vía de contagio por cercanía, es decir, si alguien me habla y me escupe en la cara, o me tosen en la cara, o me estornuda. Pero la distancia sana no sirve de nada en un espacio cerrado sin ventilación si la gente no lleva cubrebocas. ¿Por qué? Porque esos aerosoles se concentran y se quedan suspendidos en el aire. ¿Qué significa esto? Que una persona de un lado de una habitación puede contagiar a alguien 10 metros de distancia del otro lado de la habitación. Claro, porque esos aerosoles viajaron hasta allá y se quedan mucho rato suspendidos en el aire. Entonces, cuando pensemos en COVID y cómo detener el contagio, hay que pensar en cómo cuidarnos de la vía respiratoria de contagio por medio de cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, colocados todo el tiempo que estemos fuera de casa, y la ventilación de los espacios cerrados. Esta combinación es clave para disminuir los contagios. Doctora, ¿podríamos poner la analogía de un humo de cigarro, en donde se está llenando de humo del cigarro en ese cuarto? ¿Así funciona más o menos el virus? Pues te voy a decir, Toño, diste exactamente en el clavo, exactamente en el clavo. Ese es el ejemplo que los estudiosos de los aerosoles y la vía de transmisión aérea dan siempre. Imagínense un cuarto en donde hay fumadores. Si una persona fuma en esta habitación, bueno, ¿quién no ha estado en un lugar cerrado en donde hay varias personas fumando y después de la reunión se ve el humo acumulado arriba, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo que pasa. Entonces, si vamos a decir, una persona está en un elevador, dentro de un elevador y viene fumando, se abre la puerta, sale y yo entro, pues yo estoy respirando ese humo, ¿no? Porque no le he dado oportunidad de la ventilación. Esto es algo que tenemos que ahora en adelante, hasta que no se resuelva permanentemente el problema de COVID-19, tener como un estilo de vida, es decir, como parte de nuestras rutinas. Si nos vamos a subir a un automóvil, por ejemplo, a un Uber o a un taxi, un automóvil donde venían otras personas y el automóvil viene con todas las ventanas cerradas, no se suban hasta que no se ventile el carro. Es decir, pidan que se bajen las ventanas. El transporte público, hay que abrir ventanas. Es decir, la ventilación se vuelve imperativo, importantísimo, porque exactamente, ¿cómo limpian un cuarto que ha quedado todo contaminado por un fumador? Pues abren las ventanas, ¿no? Claro, y el cigarro huele. Si el COVID oliera, entonces lo percibiríamos, ¿no? Igual que el cigarro huele y se apesta uno la ropa y eso quiere decir que las partículas están entrando o nos están contagiando. Ahora, esta parte que también no es entendible para todos o no queda claro, la carga viral. ¿Qué es la famosa carga viral? ¿Tiene que ver en nuestro contagio o tiene que ver para caer enfermos? Sí, claro, la carga viral es muy importante. Lo que sabemos es que se requiere un mínimo de virus, ser inoculados inicialmente con una cantidad determinada mínima de virus para que esa infección sea productiva, es decir, para que realmente estemos infectados. Tenemos muchos
vías y capas en nuestra defensa, las defensas que tiene nuestro organismo, entre otras nuestras mucosas, nuestro sistema inmunológico, la piel y toda una serie de capas. Entonces, cuando son muy pocos virus, el sistema inmunológico que tenemos, la inmunidad que tenemos en las mucosas, que significa, vamos a decir, el recubrimiento dentro de la boca, de la nariz, de los ojos, entonces es suficiente esa inmunidad para deshacerse de ese virus y que ese virus no termine infectándose. Entonces necesitamos un mínimo de virus para infectarnos. Y lo que hoy sabemos sobre la carga viral de COVID-19, vamos a hablar carga viral en las vías de transmisión. Una gota que queda de un virus, una gota es mucho más grande que una gotícula y mucho más grande la gotícula que un aerosol, queriendo decir que en cada una de esas gotas va menos cantidad de virus. Pero ¿por qué el aerosol es tan complicado e infecta tan fácilmente? Porque hay menos virus en esa gotita pequeñitita de un aerosol, pero se juntan muchísimas gotas dentro de una nube de aerosol, sí, queriendo decir que en total hay una carga viral altísima en una nube de aerosoles. Comparado con una gota grande, si yo estornudo, vamos a decir, y sale una gota visible, va a cargar muchísimos virus, pero es solo lo que trae esa gota, es decir, no hay más acúmulo. Entonces, la carga viral es indispensable, primero, para que sí tengamos una infección productiva, es decir, que sí sea una infección de verdad, que sí nos infectemos, y dos, dependiendo de la carga viral, hay una asociación entre a mayor carga viral, se cree que hay una asociación con la severidad de la enfermedad, queriendo decir que entre mayor sea la carga viral con la que nos infectemos, será más severa la enfermedad que vamos a padecer. De ahí que el uso de cubrebocas es muy importante. Cuando dicen, oiga, sí, pero el cubrebocas no me va a proteger completamente. Claro, nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso. Lo que necesitamos entender es que no existe el riesgo cero. El riesgo cero no existe. Siempre vamos a correr algún riesgo, pero la suma de las medidas de prevención es lo que nos deja en el punto más cercano al riesgo cero. Entonces, el cubrebocas, pues sí, entre más ajustado esté, de mejor calidad sea, menos vamos a dejar salir los aerosoles que exhalamos y menos vamos a respirar aerosoles externos por los huecos del cubrebocas, sino que van a pasar por el cubrebocas. Esto quiere decir que lo poco que podemos llegar a respirar es una carga viral bajísima. Las posibilidades de contagio ahí se vuelven cada vez más más pequeñitas, ¿no? Sí. En la medida de que sumamos todo esto, sí. Doctora, con todo esto que me está diciendo, ¿la SEP está preparada para tener estos espacios abiertos, para tener esta atención hacia los niños por lo que estamos entendiendo, lo más importante ahorita es el espacio del aire, la circulación del aire? Más que toquen los niños, más que estén tocando objetos que otros niños hayan tocado? Sí, definitivamente, mucho más que estar tocando objetos que otros tocaron o tener la posibilidad de tener litros y litros de gel antibacterial. Lo más importante es tener cubrebocas todos los días, cubrebocas de buena calidad, bien ajustados, que si el cubrebocas se moja ya no sirve, hay que cambiar ese cubrebocas, tener disponibilidad de cubrebocas para todos los alumnos y si es necesario que lo cambien, que sepan cómo usarlo y que estén acostumbrados los niños a utilizarlo durante periodos largos de tiempo. Entonces, importantísimo en la escuela, más allá del gel antibacterial y el agua y el jabón, aunque suene raro, pero la verdad es que son los cubrebocas, la ventilación adecuada de los espacios cerrados. Y mira, Toño, yo creo que aquí lo que preocupa mucho es que las escuelas o los niños o las poblaciones que más van a padecer son aquellas de las escuelas públicas. Y yo creo que esto es increíblemente lamentable. ¿Por qué? Porque las escuelas privadas, vamos a decir, una escuela en Estados Unidos o en Europa que regresa a clases, hay una serie de cosas de infraestructura que se requiere para regresar en tiempo de pandemia con seguridad a la escuela. Esto incluye garantizar la ventilación. Si no puede haber dos ventanas opuestas o una puerta y una ventana opuesta que permitan circulación cruzada de aire, entonces se requieren ventiladores simples como de banca o de pedestal, que den hacia esa ventana que sí hay para estimular el recambio de aire entre el interior y el exterior.
Entonces, hablamos ventiladores ahí, primera cosa. Los cubrebocas, ¿qué tal? Otra, se vigila la calidad del aire dentro de los espacios cerrados. La vigilancia se hace a través de monitores de CO2. Los monitores de dióxido de carbono nos permiten saber qué tanto riesgo de contagio hay en un espacio cerrado. Esto nos permite medir tiempos de permanencia en ese espacio y aforo, porque vamos a poner un aula, le ponemos un monitor de CO2, la tratamos de ventilar lo mejor posible, debe, dependiendo del espacio, el tamaño, la arquitectura de esa edificación, de esa aula, puede haber aulas que soporten tener 35 alumnos durante 2 horas con los niveles de CO2 muy bajos, es decir, con el riesgo de contagio muy bajo, mientras que otros espacios pueden tener a 5 niños y en media hora tener un riesgo altísimo de contagio. Entonces, el monitoreo de la calidad del aire dentro de los espacios cerrados se hace muy importante porque esto le permite a los alumnos y a los maestros que dan clases en ese espacio saber, ahorita ya no, estamos llegando a un nivel peligroso de CO2, vamos a salirnos del aula, claro, dejemos que se ventile, y regresemos cuando esté mejor. Y ahí se puede ir mediando cuántos niños en realidad pueden estar dentro de ese espacio, durante cuánto tiempo, para que siga siendo seguro estar ahí. Entonces, implica los cubrebocas, los ventiladores, los monitores de CO2 y aquellas áreas en donde, o espacios que simple y sencillamente no hay ventanas, no tienen ventanas, o hagan lo que hagan, no hay manera de ventilar adecuadamente, requieren purificadores de aire con filtros EPA. Entonces, todas estas medidas, pero a ver, yo creo que las escuelas privadas en nuestro país, pues bueno, dicen, necesitamos monitores de CO2, van a tener monitores de CO2, necesitamos ventiladores, van a tener ventiladores, pero lo más lamentable es que nuestro gobierno no está hablando sobre estas medidas que permitan tener seguridad dentro de las escuelas. ¿Y quiénes son los que van a padecer? Pues todos los niños y los maestros que dan clases en las escuelas públicas, que es la mayoría de las escuelas en nuestro país. Se tiene que hablar de estas medidas. No hay manera de eludirlo, sino siempre va a ser peligroso el retorno a clases. Desde luego. Ahora, doctora, pasando a la parte de investigación y todo lo que hay en torno a las vacunas. ¿Los niños se van a vacunar? ¿Se deben vacunar? ¿Los padres de los niños? ¿Qué es lo que pasa en esta parte de las vacunas? Sí. Todos debemos vacunarnos. Ahorita lo más importante es esto. Miren, tenemos que poder ver a la enfermedad cuando nos preguntamos, ¿cuándo se va a acabar la pandemia, no? Ajá, ¿Cuándo sí, se va a acabar? Por ejemplo. Y esa pregunta se contesta muy fácil. La pandemia se va a acabar cuando podamos ver a COVID-19 como vemos hoy a la polio, por ejemplo. La poliomielitis es una enfermedad muy grave que fue devastadora para la humanidad durante mucho tiempo, sí, que ahora sabemos que ahí está, ahí sigue, es terrible, se puede uno morir, pero uno no anda por la vida pensando, uy, no me vaya a dar polio, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que controlamos muy bien. Ahora, a través de la vacunación, en este caso, sí, ¿no? Un día vamos a ver a COVID-19 así. Mientras ese día no llegue, necesitamos seguir ventilando espacios, usando cubreboca, tratar de vacunarnos todos y todas estas medidas de las que estamos hablando. Porque la pandemia no se va a acabar después de este repunte, no va a ser el último ni el peor. La variante Delta, que nos preocupa tanto, no va a ser la última ni la peor si dejamos que los contagios continúen. Sí. Entonces, ¿quiénes se tienen que vacunar? La manera, ahorita la vacunación no está incidiendo sobre la propagación de los contagios. Incluso en poblaciones como Israel, que tiene a más del 67% de su población totalmente vacunada, o Uruguay, que tiene a más del 72% de su población vacunada, los contagios no bajan, al menos que tengan buenas medidas epidemiológicas para prevenir la transmisión del virus, ¿ok? Y la razón es muy fácil. Ahorita tenemos un virus que es muy diferente al que nos infectó el año pasado. El virus del año pasado, una persona infectada en promedio infectaba a 2 más. Hoy, el virus que hoy nos infecta, que es la variante Delta del virus que causa COVID-19, cada persona infectada en promedio infecta a 8 más. Esto quiere decir que tenemos ahora un virus que es más contagioso que la varicela, ¿sí? Y bajo esa óptica, entonces necesitamos más del 93% de la población vacunada, de la población total vacunada, para que un día podamos decir, ok,
ahí hay COVID, sí, no quiero que me dé, sí, es peligroso, me puedo morir, pero no me preocupo de andar por la vida porque ya COVID está controlado. Ese día va a llegar cuando más del 93% de la población mundial esté vacunada, ¿ok? Entonces, cuando preguntan, Uy, ¿es necesario falta. vacunarse? Sí, falta mucho, pero ¿es necesario vacunarse? Sí, hoy se pueden vacunar de los 12 a los 17 años solo con la vacuna de Pfizer, de los 18 en adelante con cualquier otra vacuna. Y muy pronto, esperemos que sea en diciembre, va a venir la autorización para las vacunas en el grupo de edad de 5 a 11 años. Y esperemos que muy pronto a los más pequeñitos, a los recién nacidos a 4. Sí, Claro. todos deben vacunarse. Todos debemos vacunarnos si queremos acabar con este problema, sí. ¿Es necesario estarse haciendo pruebas del COVID ahora que se regrese a clases? ¿Alguna periodo, alguna frecuencia de hacerse las pruebas? Sí, absolutamente. Existe, es como una tetrada, ¿no? Los países que han tenido, o simplemente comunidades, en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos estados o comunidades en donde se ha tenido retornos a la escuela muy seguros, muy exitosos, y otras en donde no. Los retornos a la escuela seguros, exitosos, que han podido permanecer las escuelas abiertas y que los niños sigan yendo a estudiar, cumplieron con 4 requisitos fundamentales. Uno de ellos es estar en las clases presenciales siempre y cuando los contagios comunitarios estén en niveles bajos. Ese es el primer requisito. Tomando eso en cuenta, pues regresar a la escuela dentro de 3 días en nuestro país es un absurdo, porque estamos en el peor pico de contagios que hemos tenido desde que inició la pandemia, ¿no? Pero Sí. necesitamos contagios comunitarios en niveles bajos. Uno, necesitamos implementar buenas estrategias de vigilancia de infecciones y de brotes dentro de los planteles escolares. Esto se hace con pruebas, sí, sin duda, se hace con pruebas. La mayoría de las escuelas que tienen esto hacen pruebas semanales. Las que pueden hacen pruebas a toda su población, todos los alumnos, maestros, administrativos y todo una vez a la semana. Las que no pueden hacer a toda la población, se hacen tamizajes aleatorios en la escuela que dependiendo de cómo estén los contagios en la comunidad y dentro de la escuela, se hacen a una proporción más grande de la comunidad escolar o menos. Pero semanalmente se hacen unos tamizajes con pruebas. ¿Para qué? Para detectar pronto cualquier contagio, un Claro. pequeño brote, poderlo detener inmediatamente y no tener que cerrar la escuela completa. Entonces, ante un contagiado en la escuela, lo que se hace es rastrear sus contactos dentro de la escuela, ver con qué compañeros se sienta, en qué salón, con quién come lunch, quiénes son sus maestros, etcétera, hacer a ellos pruebas y lo más importante es cada persona que tenga sospecha de tener COVID o que tenga confirmación de estar infectado en una escuela, necesita aislarse lo más rápido posible para evitar la propagación de los contagios dentro de la escuela. Entonces, los 4 factores son que los contagios comunitarios estén bajos, implementar una buena estrategia de vigilancia con pruebas en las escuelas, la mayor cantidad de la población vacunada que sea posible, la mayor cantidad que sea posible, y que las condiciones dentro de la escuela permitan controlar y prevenir los contagios por la vía aérea. Es todo esto que acabamos de hablar, el cubrebocas, la ventilación, etcétera. Los monitores de CO2, etcétera, etcétera. Sí, O esas sea, son las 4 fundamentales para retornar a la escuela, sí. o sea que podríamos decir que la infraestructura no está dando para el regreso a clases este lunes. No, en absoluto, no está dando para nada, ¿no? Se está hablando de, por ejemplo, nuestras autoridades todavía se están preocupando de quién va a llevar el gel antibacterial, ¿no? Si lo va a poner la escuela o lo va a poner los padres de familia o qué. Pues sí es importante solucionar cómo los niños van a poder tener una higiene de manos adecuada, pero si, no, se están ahogando en ese vaso de agua cuando ese no es el principal. El principal son estas otras 4 cosas que tienen que solucionarse imperativamente antes de regresar, si es que creen que podemos regresar de una forma segura y permanente, porque, bueno, a ver, no se trata de regresar el lunes para que el lunes de Sí, la siguiente sí, semana todo vuelva a cerrar, ¿verdad? Se exacto. trata de regresar el lunes y pensar que se puede iniciar un ciclo escolar
con relativa normalidad, ¿no? Completo, que los niños vayan constantemente a la escuela. Y para ello, pues, si no se hace esto, no hay cómo, no hay manera. Ahora, en resumen, con lo que nos acaba de decir, que se implementa tanto en escuelas como transporte público y gente que está regresando a oficinas, donde las oficinas están cerradas, no hay ventanas, es aire acondicionado, el uso del cubrebocas es fundamental, indispensable, igual que en el transporte público, que quiero suponer que contamina más subirse a un transporte público todo cerrado que recibir el cambio del operador del microbús o del camión o del metro, lo que sea. Contamina más lo que estamos respirando que lo que estamos tocando. ¿No es así? Totalmente, sí. Es decir, estamos muy preocupados, se quedó la gente con la idea y desgraciadamente nuestras autoridades no han sido muy eficientes en comunicar esto adecuadamente a la población, ¿no? Entonces la gente está preocupada en que si el chofer me va a dar el cambio, cómo, y yo lo voy a tocar y dónde lo voy a poner, y que si agarré el barandal y qué sé yo. Pues sí, hay que tener cuidado y bajándose del transporte público, pero ¿quién ha tomado el transporte público y llegado a donde va a llegar y no se lava las manos? Es decir, pues se siente, porque todo lo que agarramos está sucio y pues Sí, esto claro. es algo natural, ¿no? O sea, yo creo que a todos naturalmente, después de tomar el metro a donde llegamos, nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, sin duda, es decir, pues sí hay que, después de tomar dinero o tocar tales cosas, barandales, los asientos y demás, limpiarse las manos, sí, pero a ver, eso es totalmente secundario. Si llevamos un buen cubrebocas en el transporte público, miren, en el transporte público, para no contagiarse, lo primero es necesitan decirle a la gente que no hable. En Japón y lugares así muy súper civilizados que están controlando bien el problema, está terminantemente prohibido hablar en el transporte público. Y la razón es porque al ir hablando, esto Sí, claro. genera muchos aerosoles más. Entonces, cubrebocas de buena calidad, bien ajustado, obligatorio. Ventanas abiertas. Si tiene usted frío, váyase tapadito, pero las ventanas tienen que estar abiertas porque Abierta, sí. es mejor que nos pegue un aire a que nos pegue COVID, ¿eh? O sea, Totalmente. entonces hay que abrir ventanas, el cubrebocas bien puesto. Y miren, la verdad es esto. Ahorita nuestro mejor amigo y aliado en este momento es el cubrebocas. Vean qué Sí. cubrebocas les acomoda mejor, compren Sí, claro. cubrebocas de buena calidad. Y creo, mira, Toño, que ahorita el mejor favor que podemos hacerle a nuestros hijos es acostumbrarlos a utilizar cubrebocas bien puestos durante periodos largos de tiempo. Porque así como antes decían, no, ¿cuándo se va a sentar un niño en una sillita de carro, no? Ay, si son Sí. niños, no se quedan. ¿Y Sí, ahora claro. cómo van? Pues todos sentaditos, ¿no? Sí, sí, Lo sí. mismo, esto es por sus propias vidas. ¿Se Los va a niños a vacunar? partir de 2 años de edad en adelante, de 2 años en adelante, necesitan llevar cubrebocas. La CEP dice 6 años y eso es incorrecto. 2 años en adelante. Ahora, Perdón. ¿las autoridades de México están pensando en vacunar a menores, a niños? Desafortunadamente no. Se tomó, a ver, ahorita se puede solo vacunar de 12 a 18 a 17 años con la de Pfizer. El presidente de la República, por instrucciones del doctor Hugo López Gatell, tomaron la decisión arbitraria de no proteger a nuestros niños, a ellos que ya se podrían proteger y vacunar, que son los de 12 a 17. Y yo creo que nosotros como mexicanos y como padres de familia no debemos quitar el dedo del renglón y exigir en voz muy alta que nuestros jóvenes de entre 12 y 17 años que ya pueden vacunarse sean vacunados. Muy importante. Esperemos que para el mes de diciembre, tal vez noviembre o diciembre, se dé la autorización para que también se puedan ya vacunar a los que van de entre 5 y 11 años. Esa va a ser la siguiente autorización. Cuando entre esa, también ese grupo de edad, hay que vacunarlo lo más rápido posible, sí. Claro. ¿Cuál es el futuro de la pandemia, doctora? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos espera como humanidad y como país y como cualquier ser humano mortal? Bueno, miren, desgraciadamente creo, este problema de la pandemia debimos haberlo detenido en los primeros 6, 8 meses. Si todos los países, como por ejemplo lo hicieron los dirigentes de Nueva Zelanda, de Australia, de Taiwán, de Tailandia, de Singapur, de Vietnam, de Corea del Sur, etcétera, estos son países que aspiraron al contagio cero. Evidentemente nadie tiene contagio cero mientras la pandemia siga, ¿no? Pero son países que entendieron muy pronto e implementaron muy pronto estrategias para detener la propagación del virus.
Esto lo hace muy bien también China, ¿no? Que se me olvidó mencionar, pero en fin. Lo que hicimos el resto de los países es priorizar otras cosas, muchas otras cosas, por encima de la salud y la vida de la gente. Y permitimos que fueran los políticos y no los académicos y científicos quienes decidieran y tomaran decisiones sobre la peor crisis sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Y por eso estamos sumidos aquí. Pudimos haber acabado con esto si todo el mundo hubiera llevado las estrategias de estos países de contener la dispersión del virus. Ahorita estaríamos hablando en otro tenor completamente diferente, ¿no? No lo hicimos y entonces sigue. La situación se agrava y se agrava y se agrava. ¿Por qué? Porque tenemos variantes que son más problemáticas. Ahorita Delta es más contagiosa, pero cuidado, ya tenemos indicios de que hay otras variantes que evaden la inmunidad. Si dejamos que el virus se siga propagando, tarde o temprano nos va a venir una variante que no solo sea tan contagiosa como Delta, sino que también vuelva inservibles las vacunas que tanto trabajo ha costado obtener, ¿no? Entonces, y vamos a estar otra vez en el punto cero. Estamos en una carrera contra el tiempo. Necesitamos, el futuro es necesitamos mentalizarnos. La pandemia no se acaba hasta que se acaba. ¿Y cuándo se acaba? Cuando podamos ver a COVID-19 como hoy vemos a la polio. Así. Entonces, hasta entonces, nuestros hábitos y costumbres, nuestras rutinas diarias tienen que incluir por fuerza todas estas medidas para prevenir la transmisión del virus. Necesitamos detener la transmisión del virus. Ahorita, como se están dando las cosas, y países como el nuestro, en donde las autoridades pues tajantemente se rehúsan a implementar estrategias para detener estos contagios, se ve que podríamos estar aquí tú y yo, Toño, este día del año próximo, hablando de lo mismo. Sí. Y eso es una verdadera desgracia. Necesitamos abrir nuestras actividades humanas, necesitamos que esto deje de impactar no solo sobre nuestra salud y las vidas, en la economía, en la cultura, en la educación, en todos los aspectos psicológicos, emocionales y demás. Y para eso necesitamos detener la propagación del virus. La vacunación ahí va, se va a tardar en que lleguemos a ese 93%, ¿sí? Lo que necesitamos es llegar a ese 93% antes de que generemos variantes que puedan hacerlas inservibles. Que digamos, ¿qué creen? Las vacunas que se pusieron en el 2021 ya no sirven. Ahora volvemos desde cero y empezamos otra vez. Doctora, yo sé que usted tiene mucha prisa y está atendiendo otras entrevistas, no sabe cómo le agradezco. Lori-Ann Jiménez Fivey, a quien admiro mucho por ser una estudiosa de todos los virus y los bichos desde hace muchos años, no nada más ahora con lo del COVID. Y me da mucho gusto poderla entrevistar y que usted tiene la injerencia científica en nuestro país para poder permear hacia la parte política que tristemente, sí, se manejó políticamente esto, anteponiéndose esos intereses a los científicos y a los de la salud, a los que tenían que estar resguardando esto, no políticos. Le agradezco muchísimo, doctora Lori-Ann, para no decirle Ann. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera decirnos? Nada, agradezco mucho la invitación y este espacio, saludo a toda tu audiencia y lo único que quiero decir es esto, cuídense todos de verdad, no hay que confiarnos en que esto sea terminado, esto va para largo, entre más nos mentalicemos a eso y sepamos, la meta de todos, independientemente de lo que haga el gobierno o deje de hacer, la meta de todos tiene que ser contribuir a detener la propagación de este virus. Hagamos lo posible porque eso pase. Eso es todo. Les deseo lo mejor y ojalá podamos volver a hablar pronto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas